Un año de derramamiento de sangre, la guerra entre Rusia y Ucrania. El mundo vio con incredulidad el 24 de febrero de 2022 cómo las fuerzas rusas lanzaban una invasión a gran escala contra Ucrania. Esto marcó un oscuro punto de inflexión en la historia. La paz y la estabilidad de Europa, establecidas tras décadas de duro trabajo, se vieron destrozadas. La invasión fue la culminación de años de tensiones latentes entre Rusia y Ucrania. El conflicto tiene sus raíces en la anexión de Crimea por parte de Rusia en 2014. A esto le siguió el estallido de la guerra en el este de Ucrania. Los separatistas respaldados por Rusia tomaron el control de partes de las regiones de Donetsk y Luhansk. A pesar de la condena internacional y las sanciones, Rusia continuó apoyando a los separatistas. La invasión de 2022 supuso una escalada significativa. Los objetivos declarados del presidente ruso, Vladimir Putin, eran la desmilitarización y la desnazificación de Ucrania. Muchos vieron esto como un pretexto para un cambio de régimen y el sometimiento de Ucrania. La invasión se encontró con una condena internacional generalizada y una ola de sanciones contra Rusia. A pesar de enfrentarse a una feroz resistencia por parte de las fuerzas ucranianas, Rusia consiguió capturar un territorio considerable en los primeros meses de la guerra. Sin embargo, Ucrania, reforzada por la ayuda militar y el apoyo de los aliados occidentales, organizó una fuerte defensa. El sombrío recuento. Víctimas de la guerra. El coste humano de la guerra entre Rusia y Ucrania es asombroso. Miles de soldados de ambos bandos han perdido la vida. La población civil ha quedado atrapada en el fuego cruzado, y las Naciones Unidas estiman que ha habido más de 40.000 víctimas civiles hasta diciembre de 2024. Esta cifra incluye más de 12.000 muertes confirmadas. Es probable que la cifra real sea mucho mayor, pero el conflicto en curso hace imposible la recopilación de datos precisos. La guerra ha tenido un impacto devastador en la población civil de Ucrania. Millones de personas han sido desplazadas de sus hogares, buscando refugio en zonas más seguras del país o huyendo a través de las fronteras. Ciudades y pueblos de toda Ucrania han quedado reducidos a escombros. Infraestructuras esenciales, como hospitales, escuelas y redes eléctricas, han sido objeto de ataques y destruidas. En medio de las sombrías estadísticas, las historias de pérdidas y sufrimientos individuales pintan un panorama desolador del verdadero coste de la guerra. La historia de María, una joven madre de Mariupol, es solo un ejemplo. María perdió a su marido en los primeros días del asedio. Ella y sus 2 hijos pequeños pasaron semanas refugiados en un sótano, sobreviviendo con provisiones cada vez más escasas de comida y agua. Finalmente escaparon de la ciudad sitiada, pero el trauma de su experiencia les acompañará para siempre. Guerra tecnológica. Los drones dominan el campo de batalla. La guerra entre Rusia y Ucrania se ha convertido en un escalofriante testimonio de la naturaleza cambiante de la guerra. La tecnología de los drones, que antes era coto privado de unas pocas naciones tecnológicamente avanzadas, ha cobrado protagonismo. Ambas partes han empleado drones de forma extensiva para el reconocimiento, la selección de objetivos y los ataques. El éxito del uso de drones por parte de Ucrania, en particular el Bayraktar TB2 de fabricación turca, ha sido ampliamente difundido. Estos drones, equipados con misiles antitanque, han infligido fuertes pérdidas a las columnas blindadas rusas. El uso eficaz de los drones por parte del ejército ucraniano se ha atribuido a la ralentización del avance ruso y al refuerzo de las defensas ucranianas. Rusia, inicialmente sorprendida por las capacidades de guerra con drones de Ucrania, ha respondido desplegando su propio arsenal de drones. Esto ha dado lugar a un juego mortal del gato y el ratón en los cielos de Ucrania. Ambos bandos adaptan constantemente sus tácticas y desarrollan contramedidas en un esfuerzo por obtener ventaja en esta nueva era de la guerra con drones. El frente energético, un campo de batalla crucial. Más allá de los campos de batalla tradicionales, la guerra entre Rusia y Ucrania se ha extendido a un frente crucial y a menudo pasado por alto: la seguridad energética. Rusia, un importante proveedor de energía para Europa, ha utilizado sus exportaciones energéticas como arma. Ha tratado de explotar la dependencia europea del gas ruso para presionar a los países occidentales para que reduzcan su apoyo a Ucrania. La táctica de Rusia pareció inicialmente eficaz.
ya que los países europeos se enfrentaron al aumento de los precios de la energía y a la perspectiva de escasez durante los meses de invierno. Sin embargo, la Unión Europea ha demostrado una unidad y una determinación notables en su respuesta. Ha acelerado los esfuerzos para diversificar sus fuentes de energía, buscando proveedores alternativos e invirtiendo fuertemente en energías renovables. La guerra ha puesto de manifiesto las vulnerabilidades de depender de un único proveedor para recursos cruciales. También ha puesto de relieve la importancia de la cooperación y la solidaridad internacionales ante los desafíos comunes. Sección 5. Ecos de la Segunda Guerra Mundial. Violaciones de los derechos humanos. Los horrores de la guerra se extienden mucho más allá de las víctimas inmediatas en el campo de batalla. El conflicto entre Rusia y Ucrania se ha visto empañado por informes creíbles de violaciones de los derechos humanos cometidas por ambas partes. Sin embargo, la escala y la naturaleza sistemática de los abusos atribuidos a las fuerzas rusas son particularmente alarmantes. Ha habido numerosos informes de ejecuciones extrajudiciales, torturas, violencia sexual y desapariciones forzadas en los territorios ocupados por Rusia. Estas atrocidades nos recuerdan a los capítulos más oscuros de la historia europea, evocando dolorosos recuerdos de la Segunda Guerra Mundial. Los ataques contra civiles e infraestructuras civiles, un sello distintivo de la estrategia militar de Rusia, han sido condenados de forma generalizada como crímenes de guerra. Organizaciones internacionales, como las Naciones Unidas y la Corte Penal Internacional, están investigando estos presuntos crímenes. La búsqueda de la justicia y la rendición de cuentas por estas atrocidades es esencial, no solo para las víctimas, sino también para defender el orden internacional basado en normas. Sección 6. Arenas movedizas. Conmociones políticas y sociales. Los efectos dominó de la guerra entre Rusia y Ucrania han repercutido mucho más allá de la zona inmediata del conflicto. La guerra ha desencadenado importantes trastornos políticos y sociales, remodelando alianzas y poniendo a prueba la resistencia de las instituciones democráticas. La invasión ha unido a Occidente de una manera que no se veía desde la Guerra Fría. La OTAN, considerada por algunos como una reliquia de una época pasada, ha experimentado un resurgimiento. La alianza ha reforzado su presencia militar en Europa del Este y ha proporcionado a Ucrania niveles sin precedentes de ayuda militar. La guerra también ha puesto de manifiesto la fragilidad de la arquitectura de seguridad posterior a la Guerra Fría en Europa. Ha obligado a replantearse las viejas suposiciones sobre seguridad y defensa. El conflicto también ha puesto de relieve la importancia de la guerra de información en el siglo XXI. Ambas partes han participado en sofisticadas campañas de propaganda destinadas a moldear la opinión pública nacional e internacional. Sección 7. El coste humano de la guerra. Historias de resiliencia. En medio de la devastación y la desesperación, historias de extraordinario coraje, resiliencia y compasión ofrecen destellos de esperanza. Los ucranianos de a pie han demostrado una valentía notable frente a la adversidad, tomando las armas para defender su patria u ofreciéndose como voluntarios para ayudar a los necesitados. La historia de Olena, una médica de un hospital improvisado en Yarkov, ejemplifica el espíritu del pueblo ucraniano. A pesar de enfrentarse a constantes bombardeos y a la disminución de los suministros médicos, Olena y sus colegas han trabajado incansablemente para tratar a los heridos y salvar vidas. Su inquebrantable dedicación y su altruismo son un testimonio del espíritu humano perdurable frente a las dificultades inimaginables. La guerra también ha fomentado una oleada de apoyo y solidaridad por parte de personas de todo el mundo. Desde voluntarios que proporcionan ayuda humanitaria hasta personas que abren sus hogares a los refugiados, el conflicto ha desencadenado una ola mundial de compasión y un sentimiento compartido de humanidad. Sección 8. El escenario mundial. Apoyo internacional a Ucrania. La respuesta de la comunidad internacional a la guerra entre Rusia y Ucrania ha sido rápida y sin precedentes. Los gobiernos de todo el mundo han condenado la agresión de Rusia e impuesto sanciones devastadoras a la economía rusa. Las naciones occidentales han proporcionado a Ucrania miles de millones de dólares en ayuda militar y humanitaria, reforzando las defensas de Ucrania y proporcionando un salvavidas a millones de personas necesitadas.
La Asamblea General de las Naciones Unidas ha aprobado múltiples resoluciones en las que condena la invasión rusa y pide una solución pacífica del conflicto. Sin embargo, el Consejo de Seguridad, debido al poder de veto de Rusia como miembro permanente, ha sido en gran medida ineficaz para abordar la crisis. La guerra ha puesto de manifiesto la importancia de la cooperación internacional y la necesidad de un orden internacional basado en normas. También ha puesto de relieve las limitaciones de las instituciones internacionales existentes para responder a actos flagrantes de agresión. Sección 9. La tragedia en curso. Un alegato por la paz. La guerra entre Rusia y Ucrania es una tragedia en curso con consecuencias de gran alcance. El coste humano de este conflicto ha sido inconmensurable, dejando tras de sí un reguero de vidas destrozadas, familias rotas y una sociedad profundamente herida. La guerra ha puesto de manifiesto la fragilidad de la paz y las devastadoras consecuencias de una agresión sin control. Sirve como un duro recordatorio de la importancia de la diplomacia, el diálogo y el compromiso con la resolución pacífica de los conflictos. La comunidad internacional debe seguir mostrando su solidaridad con Ucrania, proporcionándole un apoyo inquebrantable y trabajando incansablemente para encontrar una paz justa y duradera. El futuro de Ucrania, y de hecho la seguridad de Europa, está en juego. El mundo no debe dar la espalda a este conflicto. Debemos seguir comprometidos, decididos a encontrar una solución pacífica y firmes en nuestro apoyo al pueblo ucraniano.